Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Esteban, la uberización de la economía digital y el trabajo, ¿no está planteando una vuelta de tuerca al paradigma neoliberal? Para mí sí, como te decía antes, es un poco como el sueño húmedo del neoliberalismo, ¿no? Del capitalismo más descontrolado. Sortear todas las regulaciones que plantean una concepción de modelo de crecimiento para un país, bueno, lo puentean en función de, bueno, quién tiene más plata para imponer su modelo de negocios. La uberización, a mí me gusta decir que en realidad en un país donde se discute mucho sobre los choriplaneros, ¿no? La gente que le gustan los subsidios, Uber está recontrasubsidiado en la Argentina. Entra, no invierte en autos, no invierte en nafta, no invierte en asfalto, que lo pagamos nosotros, no le paga a la policía para regular el tránsito. Si hay un accidente en un auto de Uber, van a ir a parar a un hospital público que pagamos nosotros. Uh-huh. Entonces, estas empresas funcionan con una lógica de rapiña, ¿no? De acumulación por despojo, si querés, donde utilizan bienes que están y que son sociales y de alguna manera los privatizan en su totalidad o en parte para beneficio propio. Y ahí me parece que hay algo preocupante. Y lo peor, o por ahí no tan peor, pero una de las cuestiones acá es ¿por qué en cuanto a Uber lo obligan a funcionar como cualquier hijo de vecino, como cualquier empresa de transporte y a pagar seguros, pagar impuestos localmente, contratar a sus empleados, darles vacaciones, salud y demás, como ocurrió en California recientemente, deciden cerrar o echar gente? Es decir, que es un modelo que funciona solamente cuando puede rapiñar, no cuando puede funcionar de acuerdo a una lógica de mercado que sea igual para todos. Uh-huh. Uber pierde dinero desde hace 10 años. ¿Cuánto tiempo más van? O sea, imagínate vos la promesa del negocio futuro para estar bancando durante 10 años pérdidas. Las uh-huh. últimas son de 5.200 millones de dólares, que está bien, fue excepcional, pero pierden cerca de 1.000 y pico de millones de dólares por año. En pos de lo que se llama romper el mercado. ¿No? Romper el mercado, uh-huh. Sí. Se subsidian en general con los lugares que son rentables para entrar en otros y romper el mercado, hacer dumping, básicamente. Pero en 2018 en China perdían cerca de 1.000 millones de dólares por año solamente para competir con otro monstruo chino. Pero imagínate, si hay dos monstruos peleándose, ¿qué pasa con el remisero de la esquina? Sí, bueno. O el tachero que tiene su auto, claro, dos flotas. Los pequeñitos se los comen todos. Entonces vos decís, bueno, pero da trabajo. Hay mucha gente que argumenta da trabajo. Sí, da trabajo, pero después de destruirlo. O sea, lo que hace es, se come parte de un negocio que ya funcionaba, que es lo que en realidad está ocurriendo en muchos de los mercados. Lo que decía el ejemplo publicitario. Google y Facebook hacen de manera mucho más eficiente y sin tener que pagar los contenidos lo que ya hacían los medios de comunicación masiva anteriormente. Pero no crea un valor nuevo. Uh-huh. Lo que hace es devaluar, porque es mucho más eficiente, el precio de la publicidad. Lo cual termina perjudicándolos incluso a ellos, porque sus márgenes de ganancias son cada vez menores, porque pueden cobrar menos por la publicidad esa. Claro. Y mientras tanto se llevan puesto a los medios de comunicación masiva. Claro. Y podemos decir que hay un desarrollo tecnológico de tecnología digital ahí ligado a la precarización, ¿no? La precarización del trabajo. Claro, ¿verdad? Exactamente. Por un lado vos tenés herramientas muy poderosas, muy inteligentes, muy eficientes, pero que dependen también de la precarización del trabajo. Entonces, al reducir la remuneración total que recibe un trabajador, ¿por qué? Porque no le estás pagando vacaciones, no le estás pagando aguinaldo, no le estás pagando seguro médico, no le pagás según el día que trabaja y al que no trabaja no le das un peso, es una lógica de rapiña que no es sustentable. Uh-huh. ¿Sí? El día de mañana, supongamos que Uber triunfa, ¿quién va a poder competir con Uber? Porque Uber va no solo a poder decidir, va a tener los autos, va a tener el monopolio de los autos, sino que además va a tener los datos, con lo cual tiene toda una serie de negocios paralelos que puede ir armando, gracias a tener incluso más datos sobre cómo funciona el tránsito local que el que tiene un Ministerio de Transporte. Uh-huh. Porque no tenemos ese nivel de capilaridad en un ministerio. No hay manera de que un Ministerio de Transporte tenga ese nivel de capilaridad cerca de los usos y costumbres en el transporte de pasajeros, por lo menos dentro del nicho que quería para Uber. Uh-huh. Ahora, Esteban, ¿cómo se pasó de esa utopía de Internet de los años 90 con esa promesa uh-huh. igualadora de gratuidad a esta especie de distopía donde un puñado de corporaciones pueden
controlarlo todo como una especie de gran hermano versión siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, simplificando mucho podríamos decir que el capitalismo metió la cola, ¿no? La arquitectura distribuida de Internet parecía invencible e indoblegable, que iba a ser imposible concentrar poder en esa estructura tan abierta. Y sin embargo, con el poder del dinero se logró. Se logró porque por ejemplo, se pudo captar trabajo no remunerado, trabajo de los demás, y privatizarlo. O sea, nosotros entrenamos los algoritmos de Google cuando hacemos una búsqueda y le decimos qué es lo más valioso de lo que nos da. Nosotros elegimos la mejor opción, entonces Google va aprendiendo de eso. Cuando resolvemos un CAPTCHA, le estamos entrenando un algoritmo de reconocimiento de imágenes para decirle dónde hay un semáforo, qué número tiene un cartelito. Y esa captación de ese pequeñísimo trabajo distribuido que se concentra sirve de mucho. Cuando nosotros vamos con el GPS prendido, ni siquiera con el GPS prendido en un auto, le vamos indicando a Google en tiempo real cómo está el tráfico. Esa es información valiosa que nos muestra una parte y nosotros decimos, qué bueno esto. Y te manda incluso un resumen del mes, por todos los lugares que vos anduviste en el mes. Sí. Bueno, y eso es una herramienta que no solamente sirve para decir cuál es el mejor camino, sirve para muchas otras cosas. Y nosotros no tenemos conciencia de todo eso. Y ahí se va acumulando un poder que es capaz de después imponer condiciones en otros sectores. Y volviendo a una idea de las criptomonedas, pero un poco en la tónica de lo que estás planteando, de estas distopías, al final de cuentas la criptomoneda no termina siendo también una mediación más en este sueño dolarizador, digamos, no es un medio más. Ya existía el dólar, que lo tienen pocos, mucho hablamos del dólar, pero pocos lo tienen. Y ahora las criptomonedas, que sean menos los que en realidad puedan acceder a esas criptomonedas, digamos, y ser una escala más en esas mediaciones, digamos. No, en realidad todos podemos acceder a una criptomoneda como el Bitcoin, por ejemplo. Sí. El problema es que... Pero que sea fácil hoy de acceder, y mañana... No, lo que no tenés es ningún control real. Supuestamente nadie debería tener el control, pero en la medida en que la mayor parte de la minería se hace en China, con un costo ambiental espantoso además, porque el gasto de energía para validar las transacciones en Bitcoin ha generado una competencia donde se desarrollan máquinas potentísimas con consumos altísimos y que producen un daño ambiental enorme. Ya nosotros no tenemos y esas empresas que concentraron ese poder en la minería tienen la capacidad realmente de operar para hacer subir o bajar la cotización de acuerdo a sus intereses particulares. Entonces eso es otra burbuja más en la cual uno va se entrega a los designios de una burbuja que no controla, donde vos podés ganar un poquito, como en un esquema Ponzi en un primer momento, pero que en el mediano o largo plazo la ganancia va a quedar concentrada en muy pocas manos. Esto ocurre también con el dinero común, pero acá hay un nivel de descontrol aún mayor. Como te decía al principio, es una moneda distribuida, pero si más de la mitad de los nodos están en China, esos nodos se pueden cartelizar para tomar una decisión u otra. Y en la medida que hagan eso, pueden afectar incluso la cotización del Bitcoin, hacerlo bajar artificialmente para comprar y después volver a crecer, hacerla crecer. Entonces, siempre el débil está en una posición de debilidad, por más que estas tecnologías se vendan de la misma manera que Internet, como la solución a cualquier tipo de concentración de poder. Porque después hay mecanismos para, en una arquitectura distribuida que supuestamente va a resolver un montón de cosas, el poder se termine concentrando en unos pocos. Hay algunos que plantean un estado blockchain donde todo el poder esté distribuido, todos los conflictos, todos los registros estén en cadenas de blockchain. Pero me parece que la política sigue estando en el frente en realidad. La cuestión es política, cómo se distribuye el poder realmente, no es una solución tecnológica. Y hay como un afán de creer que la tecnología sola es capaz de modificar a la sociedad y en realidad la tecnología va acompañando procesos que son mucho más profundos. Puede ser una burbuja que en algún momento pueda explotar, digamos. Y ya explotó varias veces. ¿No? Ya explotó varias veces. Puede volver a hacerlo. Claro, explota cuando baja de 20.000 a 6.000, podemos decir, bueno, no explotó del todo porque alguien sigue comprando bitcoins. Porque tiene la expectativa de que vuelva a subir, que es como una bicicleta financiera. Claro. Te compras LELIQ, vendés dólares, ves hasta dónde tirás de la cuerda para no quedar pegado. Bueno, lo mismo está pasando al final con Bitcoin, que termina siendo un negocio financiero más desde este punto de vista. Esteban, una pregunta que hacemos a invitados, invitadas.
¿Cómo imaginás una Argentina desdolarizada? Y la imagino como una Argentina mucho más soberana y en condiciones de decidir políticas económicas en base al control de la moneda. El control de la moneda, obviamente, no es el único recurso. Hace falta, por ejemplo, no estar endeudado. Bueno, eso formaría parte de no depender del dólar. Dependés de una estructura productiva, dependés de un consenso político, dependés de un consenso acerca de qué modelo de país queremos, que es una de las grandes fuentes de la grieta desde que la Argentina es la Argentina, ¿no? ¿Qué modelo de país queremos? Y que está como muy pronunciada en la actualidad. Pero sí, me imagino una Argentina con una herramienta poderosa más para poder construir ese país que nos gustaría a tantos. Gracias, Esteban. Un placer.